Capítulo 1. El día que todo cambió. Comillas. Bip, 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 bip. Aplastar. Malditos días, suspiró un hombre, con los ojos todavía medio cerrados cuando su despertador se estrelló contra el suelo. Su puño cerrado estaba congelado en la mesita de noche donde debería haber estado el maldito objeto. Por lo general, se habría vuelto a dormir, convenciéndose de que aún había tiempo. No esta vez. Eso no sucedía a menudo. Debería haberlo hecho pensar. Esta mañana, el joven se desenredó sorprendentemente bien de sus mantas. Levantándose sin camisa, 6 pies de alto y más de 20 años, el primer pensamiento que tendrías cuando lo viste habría sido que él era, de aspecto promedio. A pesar de tener un poco de sobrepeso, se veía bien con la ropa puesta. Alguien lo suficientemente observador podría percibir el contorno de algunos músculos, restos de un pasado antiguo en el que estaba dispuesto a hacer ejercicio y moderar su ingesta de comida chatarra. Pero hoy, su motivación se estaba acabando. Su piel era pálida y tenía círculos oscuros debajo de los ojos. Jugaba demasiados videojuegos y trabajaba a diario en la computadora. Un poco de acné, no mucho, pero suficiente para demostrar que se estaba descarrilando. Una melena castaña, nunca tocada con tijeras, y una espesa barba de 2 semanas decoraban todos estos halagadores rasgos. Afortunadamente, su rostro todavía tenía algo de potencial. Los rasgos finos y afilados y los ojos ardientes contrastaban con su falta de delicadeza. De vez en cuando, un destello triste y melancólico lo reemplazaba, rápidamente sofocado por un ceño fruncido. El nombre de este joven era Jake Bildert. Huérfano desde los 3 años, sus padres habían muerto en la falsa Tercera Guerra Mundial en 2084 como muchos otros. Hoy cumplió 25 años. Criado desde entonces por su tío Calen con su prima Anja, la hija de su tío, su infancia había sido un río tranquilo. Bueno, casi. Los Bildert eran una familia antigua, no aristocrática ni burguesa, pero sí lo suficientemente arrogante y exigente como para dar una vida dura a sus descendientes. ¿Por qué preguntarías? Sin herencia familiar, sin secretos históricos, sin una gran causa que defender. Entonces, ¿qué fue? Puro orgullo. Todos los Bildert tenían una cosa en común. Eran inteligentes. Ni milagrosamente inteligentes ni genios del siglo. En realidad, era un coeficiente intelectual estándar de 130 o superior. Algunos podrían decir que la genética no importaba tanto o que el coeficiente intelectual no era una buena medida de la inteligencia. Después de todo, la inteligencia emocional era mucho más útil cuando se trataba de tener éxito en la vida. Sin embargo, cuando se generalizó en una familia numerosa, lo cambió todo. Cuando un niño era limitado o retrasado mentalmente, los padres eran mucho más tolerantes, dejándolo hacer lo que quisiera. No habría requisitos. Cuando el niño era excepcional, a diferencia del ejemplo anterior, los padres se volvían estrictos. Por un lado, no querrían que su hijo desperdiciara su talento. Por otro lado, a menudo les transferían inconscientemente sus propios sueños fallidos. Con los Bildert, había una tercera consideración. No avergonzarse a sí mismos. Si tenías más éxito que tus primos, tías o tíos, estaba bien, pero no podías tener menos éxito. La burla nacida de las comparaciones cortaría de raíz cualquier forma de felicidad. Eso es lo que le pasó a Jake. Su tío era benévolo y su prima Anja protectora. Creció en paz. Sin embargo, ya sea porque era introvertido o porque la muerte de sus primeros padres lo afectó, tenía pocos amigos. Las excelentes instalaciones de la escuela le facilitaron ir a la universidad, pero nunca le enseñaron a estudiar y trabajar duro. La vida protegida creó una mentalidad indecisa y procrastinadora. No tenía idea de qué quería hacer con su vida, ya que la creciente presión de otros miembros de la familia lo hacía sentir cada vez más incómodo. Como muchos nerds solitarios y asociales antes que él, encontró una salida a la realidad leyendo, viendo atracones y jugando videojuegos. No fue tan malo. Como hombre inteligente y lógico, optó por vincular su futura carrera a sus placeres actuales. Luego se matriculó en una universidad especializada en programación e informática. Desafortunadamente, pronto se aburrió. El volumen de aprendizaje fue incomparable con la cantidad de trabajo en la escuela secundaria. Incluso para él, requería algo de esfuerzo. El placer de jugar videojuegos y el placer de hacerlos estaban lo más alejados posible. La consecuencia de esto fue que abandonó. Probó algunos planes de estudio, como administración o cibernética, pero el aburrimiento seguía siendo fuerte. Salió licenciado en cibernética y programación, con su tío usando discretamente su círculo de conocidos para salvar este barco que se hunde de un sobrino.
Este camino académico podría haber parecido extraño a principios del siglo XXI, pero no en el XXI. La tecnología de la computación cuántica estaba madura. El límite predicho para la miniaturización de transistores por la ley de Moore había sido resuelto. El rendimiento de las computadoras había vuelto a mejorar rápidamente. La inteligencia artificial y la bioingeniería habían hecho grandes avances. La nanocibernética también iba por buen camino. La Tierra había logrado crear su primera colonia en Marte hace más de 40 años. Se perfeccionó la impresión 3D, que incluso permitió duplicar o recrear órganos utilizando células de donantes como tinta. Y sí, la medicina también se había desarrollado mucho. Afortunadamente para la gente de la Tierra. Todavía podíamos sentir los estragos de la falsa Tercera Guerra Mundial en todas partes. Incluso 25 años después. Después de 2070, las tensiones geopolíticas se intensificaron. La Tierra tenía más de 10.000 millones de habitantes y el acceso al agua potable ya no estaba garantizado. El calentamiento global aceleró el derretimiento del hielo marino, lo que provocó la desaparición bajo el agua de muchas ciudades costeras conocidas y un grupo de islas oceánicas. Países ricos como Estados Unidos o China se adaptaron fácilmente, realizando las inversiones necesarias para proteger ciudades costeras clave como Nueva York o Shanghái. Los estados más pobres han tenido que reubicar parte de su población tierra adentro, sufriendo una pérdida neta de territorio. Petróleo, agua, metales preciosos o piedras preciosas, a medida que el mundo seguía consumiendo energías fósiles, su valor de mercado seguía disparándose. Naturalmente, los conflictos se hicieron cada vez más frecuentes. En 2084, la Tercera Guerra Mundial estaba a punto de estallar. El 14 de mayo de ese mismo año, sí estalló una terrible guerra, pero estuvo lejos de ser lo que debería haber sido. Incluso hoy, el misterio aún no se había resuelto por completo. Para resumirlo en una frase, todas las ciudades importantes fueron aniquiladas en un solo día. Moscú, Tokio, París, Washington, Londres, los nombres de todas las ciudades capitales en las que uno podía pensar habían sido borrados de la faz de la Tierra. No se dio ninguna explicación. Ningún reportero de guerra aventurero cruzó el cordón militar que cortaba el acceso civil a estas áreas. De hecho, muchas personas habían testificado haber visto deslumbrantes hongos nucleares floreciendo en la mayoría de estas ciudades. Sin embargo, muchas incongruencias se habían manifestado rápidamente a través de millones de extraños testimonios. Ningún gobierno podría silenciar por completo la voz de su pueblo. La primera anomalía fue que todo contacto, ya sea por teléfono o por internet, se había cortado unos días antes de que se dispararan los misiles nucleares. Algunos miembros de la familia, amigos y amantes que hicieron una llamada telefónica a personas que viven o trabajan en estas grandes ciudades simplemente escucharon un fuerte ruido estático antes de colgar sin poder intervenir. Después de que se perdieron las comunicaciones, nadie volvió. Incluso estos días, los gobiernos aún no habían dado una justificación satisfactoria a los familiares de las víctimas. Agregue a esto las extrañas evidencias a través de fotos o videos telefónicos de la luz psicodélica del arco iris que proviene de estos lugares, o las pocas imágenes de extrañas aeronaves. La gente no necesitaba más para especular e ir con una teoría propia. Las teorías terroristas o de la Tercera Guerra Mundial fueron, de hecho, las menos populares. La dominante fue la invasión alienígena. No debido a las raras y peculiares imágenes de naves o al silencio del gobierno, sino porque un gobierno de la Tierra vio la luz poco después. Si alguna vez en su vida tuvo algún interés en la historia o la política, entonces probablemente sepa que incluso si hubo un claro perdedor de cualquiera de los lados, las negociaciones deberían haber tomado mucho tiempo. Meses, si no años, antes de acordar un consenso. Sobre todo en el caso teórico de una tercera guerra mundial en la que se verían envueltos muchos países. Sin embargo, sucedió. El gobierno de la Tierra o Gobierno Unido de la Tierra. Creado en apenas 4 días, todas las religiones y poderes hablando desde una misma voz. Comprensiblemente, este nuevo gobierno de la Tierra tampoco pudo dar ninguna respuesta. Eligieron una solución rara vez vista en política: contemporizar. 2 años después de la falsa Tercera Guerra Mundial, como se la llamó ahora, el gobierno estabilizado hizo un anuncio para pacificar a las turbas. Fue retransmitido tantas veces que Jake podía recitarlo de memoria, a pesar de su corta edad en ese entonces. Ciudadanos de la Tierra. Lo que sucedió el 14 de mayo es tan sin precedentes que no se puede resumir en pocas palabras. Lamentablemente, no podemos decirles la verdad de lo que sucedió en este momento.
Estamos investigando en este momento, y la parte que sabemos es tan tremendo que la mayoría de la gente no estaría preparada para esto. En los próximos años, la forma en que vivimos cambiará, pero soportarás esto. Te adaptarás sin esfuerzo en comparación con lo que está por venir. El día sin retorno será 2 décadas en el futuro. En unos 20 años a partir de ahora, algo sucederá en un día muy particular, aunque no podemos decir cuándo sucederá exactamente, podríamos estar fuera de unos meses a varios años. Pero sucederá. Entonces nuestras vidas no volverán a ser las mismas. Fue hace 22 años. Tenían 2 años de diferencia. Jake, que ahora se cepillaba los dientes, no sabía que esta mañana al despertar, su vida daría un giro que nunca hubiera imaginado. El día que todo cambió. 16 de agosto de 2106. Capítulo 2. Pánico global. En el pasado, Jake estaba acostumbrado a desayunar abundantemente antes de ir a trabajar. Un tazón de leche, una buena cantidad de cereales, una fruta y tal vez una taza de té o café. El desayuno típico francés. Azúcar antes que todo. Sin embargo, fue hace más de 5 años, cuando aún vivía en la villa de su tío. En este momento, no tenía ningún sentido del valor de los alimentos. Estaba bien alimentado, sin nada de qué preocuparse. Lo que a Jake no le importaba en esos días era que después de la falsa Tercera Guerra, cuando todas las grandes y notorias ciudades fueron bombardeadas, hubo una verdadera escasez de espacio y mano de obra. Más de la mitad de la población de todos los países había vivido en estas ciudades y capitales. Las áreas dentro de un radio de decenas de kilómetros alrededor de estos lugares se convirtieron en páramos. El interior, normalmente menos poblado y normalmente reservado para la agricultura o el pastoreo, se convirtió en la nueva metrópolis. Se reconstruyeron capitales y otras ciudades famosas, tomando, en su mayor parte, su antiguo nombre con un ligero matiz para abanderar la transición a la nueva era. París, donde sus padres trabajaron y murieron, fue resucitado como Nuevo París. Fue construido justo en el centro de Francia, un lugar originalmente con nada más que vacas. No hace falta decir que ocupaba mucho espacio. Demasiado de hecho. Eso significaba menos tierras cultivables. Así, la abundancia de alimentos llegó a su fin. La buena noticia fue que, dependiendo de los países en cuestión, la población se redujo a la mitad. Eso era algo para regocijarse. 2. Siempre siendo optimista. Actitud positiva en todas las situaciones. Debería haber estado bien. Menos espacio, menos gente, el combo ganador. La realidad era un poco diferente. Con miedo, la gente copulaba como conejos. En 20 años, la pareja promedio tuvo de 3 a 4 bebés, a veces 5 o más. La asistencia social era bastante generosa al principio para aquellos que perdían a un pariente cercano o amigo, a veces incluso perdiendo su trabajo. La falsa sensación de seguridad durante el comienzo del invierno nuclear enloqueció aún más a la gente aterrorizada. La demografía volvió a los números anteriores a la falsa guerra mundial, pero la producción de alimentos no aumentó tan rápido. Como resultado, todos los productos relacionados con los alimentos naturalmente vieron cómo sus precios subían considerablemente. Para aquellos que no podían pagarlos, las mezclas veganas en polvo se convirtieron en su nuevo mejor amigo. En un afán de no descartar el placer de comer, los insectos también formaron parte de estos ingredientes de apto y meal para todos aquellos que no pudieron reprimir sus instintos carnívoros. Sin embargo, las bebidas y la comida chatarra seguían siendo asequibles. De todos modos. Sin desayuno para Jake. Esta mierda 2 veces al día ya era bastante repugnante. Así, no olvides la pastilla de yodo 2 veces al día. El nivel de radiación todavía estaba por encima de lo normal. Sin los avances de la medicina y la nanobiótica, el cáncer habría matado a buena parte de los supervivientes que quedaban. Pronto salió a toda prisa de su estudio bien ubicado en la parte alta de New Paris. Bueno, la verdad era que la mayoría de los distritos eran más o menos iguales. Después de todo, la ciudad era nueva y se construyó en poco tiempo. Salvo algunas excepciones, los alojamientos eran básicamente viviendas sociales en los primeros años. Saltó al primer taxi que tomó, relajándose rápidamente mientras el paisaje pasaba por la ventana. La conductora estaba como muda, también perdida en sus propios pensamientos. Una mujer de mediana edad con cabello oscuro canoso por las preocupaciones y la falta de sueño. Nunca llegó a su lugar de trabajo. Solo unos minutos después de subirse al auto, un destello blanco puro convirtió el mundo a su alrededor en un blanco cegador. El sonido de un neumático chirriando hizo que se le pusieran los pelos de punta, mientras la dueña del taxi clavaba los talones.
La cabeza de Jake se golpeó contra el asiento delantero cuando el vehículo se detuvo. Las estrellas giraban a su alrededor, agregando nuevos colores deslumbrantes a las imágenes secundarias del destello en sus retinas. Gritos de todos lados golpeaban su cráneo, impidiéndole controlarse. Otros sonidos de choques de autos y choques en cadena no ayudaron a aliviar su mente. Después de un tiempo, su vista volvió y con ella una escena de desastre. Algunas personas estaban teniendo un ataque epiléptico en la acera debido al repentino estallido de luz. Un niño desafortunado consiguió uno en medio de un paso de peatones. Así fue como ocurrió el primer choque en cadena. Otro conductor entró en pánico y se salió de la carretera, golpeando a algunas abuelas que salían de la tienda de comestibles, antes de incrustarse en un poste eléctrico. No hace falta decir que no fue el único que perdió la compostura. Había sangre y vehículos volcados por todas partes. Realmente fue una vista espantosa. Luego, levantó los ojos, de donde procedía el destello. Inmediatamente se salieron de sus órbitas ya que lo que vio fue tan increíble que apenas podía controlarse. Una esfera metálica plateada flotaba en el cielo. Misteriosas líneas futuristas de luz azul vagaban sobre su superficie lisa y pulida. También fue enorme. Lo suficientemente gigantesco como para cubrir todo New Paris con su sombra. Pero aún más impresionante, podrías vislumbrar una esfera aún más grande mucho más arriba en el cielo. Si su intuición era correcta, era más grande que la luna. Cielos. Era una nave espacial. Un puto acorazado alienígena. Estaban reviviendo la película del Día de la Independencia justo en este momento. Rápidamente, otros transeúntes notaron las naves esféricas. Una nueva ola de gritos y alaridos se reanudó con mayor intensidad. Sin embargo, no duró mucho. Las líneas azules de luz se espesaron rápidamente, volviéndose más y más brillantes. Después de lo que pareció ser una eternidad, algo surgió. Millones de esferas plateadas del tamaño de un murciélago brotaron, extendiéndose rápidamente hacia el suelo hacia ellos. La gente no necesitaba más para darse la vuelta e iniciar la carrera de su vida. Jake incluso vio a un jorobado de 80 años con un bastón, tirarlo repentinamente antes de correr como un adolescente bajo los esteroides. La adrenalina podría hacer que sucediera un milagro. Sin embargo, este viejo seguramente pagaría el precio de su hazaña después. Jake no corrió. Nunca había sido especialmente valiente, pero tampoco cobarde. Sobre todo, era racional. Estos drones esféricos eran absurdamente rápidos, casi rompiendo la barrera del sonido, entonces, ¿por qué huir? Estas máquinas estarían sobre ellos en 10 segundos a más tardar. De hecho, eran incluso más rápidos. Antes de darse cuenta de nada, una esfera plateada estaba sobre él. Una luz azul lo escaneó en silencio. Entonces las mismas líneas aparecieron en su superficie. Un líquido de metal negro brotó de ellos, fluyendo hacia su brazo derecho. El líquido dio vueltas alrededor de su muñeca por un tiempo, cada revolución acercándolo más a su muñeca. Unos segundos más tarde, una nueva y brillante edición limitada de Apple Watch, Egen, un brazalete alienígena, ocupaba su muñeca derecha. Mirando a su alrededor, vio a muchas personas que tenían una mirada vacía en su nuevo adorno. Algunos tontos todavía estaban en una carrera a toda velocidad, corriendo como si no hubiera un mañana. Pronto fueron atrapados por los drones también. La situación se estabilizó rápidamente. La gente estaba saliendo de su estado de miedo uno por uno. Todavía había sangre y cadáveres a su alrededor, pero las autoridades podían lidiar con eso. Para su mayor deleite, los drones volaron de regreso a la esfera plateada, que a su vez se elevó, desapareciendo tan abruptamente como llegó, como un recuerdo fugaz. La enorme nave lunar también pasó como un rayo, desapareciendo como una chispa. Dejó un mal sabor de boca a todos. Era su primer encuentro oficial con extraterrestres, una fecha histórica, pero ya había concluido. Era hora de volver a la realidad. Las personas que tenían que escribir partes de accidentes los escribieron, los que tenían que llamar a su seguro o ambulancia los llamaron. Afortunadamente, en el siglo XXI, la mayoría de los vehículos conducían de forma autónoma y los procedimientos de emergencia estaban casi totalmente automatizados. Los pocos accidentes automovilísticos se debieron a conductores apasionados que no querían renunciar a su placer culposo. La mayoría de los conductores de autobuses o taxis ni siquiera conducían su propio automóvil. Estaban simplemente sentados, cobrando a sus clientes. Comillas VZZZZT. VZZZZT. Su teléfono vibró en el bolsillo de su short, tocando una melodía épica mucho más placentera que su despertador.
Aunque los teléfonos inteligentes ahora eran lo suficientemente potentes como para compararlos con las supercomputadoras de principios del siglo XXI, básicamente no cambiaron mucho. Impermeable, maleable como un chicle, lindos hologramas, pero inherentemente lo mismo. Respondió a la llamada. Era su prima, Anya. 3 semanas desde la última vez que hablaron. Jaque, dime que estás bien. Dijo con una voz temblorosa llena de preocupación. El número no está disponible ahora, intente nuevamente más tarde. Maldito imbécil. Gritó enfurecida. Aquí estaba yo, preocupándome por nada, maldito idiota. ¿Qué se supone que debo hacer contigo? Estoy bien, gracias. Me reportaré enfermo por hoy. Necesito examinar esta cosa en mi muñeca. No podré trabajar así de todos modos. Ok, Jaque, ciertamente no serás el único que se tomará un día libre. Necesito colgar. Llámame si me necesitas. Adiós. Las llamadas de Anya siempre fueron así. Ella lo vería y luego terminaría la llamada justo después. Eran más cercanos cuando eran jóvenes, pero ella tenía un trabajo de tiempo completo en el gobierno de la Tierra que le quitaba todo su tiempo. El evento de hoy debería haberla puesto bajo aún más presión. Finalmente, Jaque se reportó enfermo sin problemas y luego regresó a casa. Por fin ha llegado el momento de descubrir qué secreto escondía este brazalete alienígena. Capítulo 3. El sistema Oracle parte 1. Una vez en casa, Jaque se tiró en el sofá de cuero negro. Este día de trabajo había sido corto, pero ya estaba agotado con todos los acontecimientos imprevistos. Encontró dentro de sí mismo la fuerza para levantarse de nuevo y preparar una taza de café. Café liofilizado, si a alguien le interesa. No era rico, pero tampoco tan pobre como para no poder comprar una buena máquina de café. Simplemente era un vago. Revuelve una cucharadita de café liofilizado en agua caliente y listo. Lo siento, para los puristas. Después de tragar algunos bocados y cerrar un poco los ojos, finalmente enfocó su vista en su muñeca derecha. Tras una observación cercana, el metal líquido negro todavía giraba lentamente alrededor de su brazo. La velocidad de rotación se había reducido, pero aún podía sentir el brazalete fluir sobre él si eso tenía sentido para ti. Cada giro reducía el espacio entre la superficie metálica y su piel, haciéndolo sentir cada vez más incómodo. Ansioso, Jaque trató de quitárselo a la fuerza, pero el brazalete líquido se contrajo violentamente en su lugar. Esta cosa alienígena estaba rechazando sin rodeos sus intentos de escapar de sus atenciones táctiles. De hecho, la velocidad de rotación aumentó bruscamente en respuesta. Al darse cuenta de que no lograría deshacerse de la cosa furtiva, se tomó un descanso por un momento encendiendo el televisor. Encendió el canal de información, con la esperanza de obtener un poco de noticias frescas después de la agitación de esta mañana. Eran apenas pasadas las 9 a.m. Y, de hecho, las noticias de última hora no decepcionaron. El presidente del Gobierno Unido de la Tierra ya había convocado una conferencia de prensa con carácter de urgencia. El líder de la nueva Tierra era en realidad un ruso de 60 años, calvo como un huevo. Estaba sudando y jadeando como un obeso de 300 kilogramos corriendo una maratón de verano con una parca. El pobre tipo tuvo visiblemente dificultades para manejar la presión. Era más un título vacío en este momento que una posición real de poder, ya que esta patata caliente de liderar un planeta cambiaba de manos cada año. Fue una de las decisiones votadas cuando se fundó el gobierno de la Tierra para compartir responsabilidades y estabilizar el mundo después de la guerra anterior. La vida no cambió mucho después de esto para los ciudadanos normales de la Tierra. El gobierno parecía impresionantemente unido y las negociaciones habían ido bien. El próximo turno sería de nuevo China, luego Estados Unidos. Otros países ricos podrían intentar el papel principal, pero sorprendentemente nadie ofreció su candidatura. Con suerte, el discurso del presidente le daría algunas partes de la respuesta. Buenos días o noches queridos conciudadanos. En este momento, todos deberían llevar un brazalete como el de mi muñeca derecha, dijo con un fuerte acento ruso, mostrando su antebrazo a la cámara. No se asuste, es perfectamente normal. De hecho, es algo bueno. Todas las criaturas vivientes en este planeta ahora tienen un brazalete de este tipo. No se puede quitar hasta la muerte, así que no pierda su tiempo en vano. En unos minutos, este dispositivo se sincronizará por completo con tu mente y tu cuerpo, convirtiéndose en parte de ti para siempre. El gobierno ha sido propietario de algunas de estas cosas durante 22 años. Puedo asegurarles que no son un peligro, solo pueden beneficiarlos. Ahora mantén la calma hasta que finalice el proceso de integración. El pánico y las bajas resultantes del evento anterior son lamentables,
Pero estos dispositivos son nuestro futuro. Buena suerte, ciudadanos de la Tierra. Luego, el presidente dejó caer el micro como una maldita estrella de rock, antes de huir de los lobos rabiosos de los reporteros que claramente necesitaban más respuestas para alimentar su entrevista. No se dieron explicaciones sobre la nave extraterrestre. Ni siquiera una palabra. Jake también estaba frustrado. El gobierno sin duda sabía algo. No tenían tanto pánico como ellos, y estas tecnologías alienígenas no les eran ajenas. Podrías estar seguro de que habría algunas marchas de protesta en los próximos días con todas las mierdas que conlleva. Bueno, al menos no hay trabajo por hoy. Decidiendo que sería una pérdida de tiempo estresarse por cosas que no podía controlar, volvió a mirar su muñeca derecha, esperando el final de esta supuesta integración. Se sentía como una eternidad, el tiempo pasaba lentamente segundo por segundo. Por fin, un ruido extraño resonó en su cabeza, procurándole una extraña sensación de placer. Era como una persona sin brazos que descubre que el brazo que perdió siempre estuvo ahí. Nada podría compararse con tal alegría, excepto tal vez. No hay necesidad de comparar más. El brazalete se había integrado totalmente en su antebrazo. Subconscientemente sabía que podía controlarlo a voluntad, haciéndolo desaparecer bajo su piel si ese era su deseo. También sintió una presencia inmensa conectada a él, casi infinita. Vacilante, su curiosidad finalmente venció a su miedo. Jake se acercó a la existencia misteriosa. De repente, una luz azul salió del dispositivo y lo volvió a iluminar. Un modo de pantalla milagroso se superpuso con su vista normal. Una voz de mujer automatizada resonó en sus oídos. El sonido vino de la nada más que de su cabeza. Verdaderamente perturbador. Anfitrión Jake Bildert, felicitaciones por operar Oracle. Como es la primera vez que se encuentra con dicha tecnología, ¿se le dará una explicación de las funciones de Oracle? Espera. ¿Por qué estoy usando esta cosa en primer lugar? Preguntó Jake, interrumpiéndola. Earthlings ha cumplido las condiciones para ser elegible para un Oracle. Así que llevarás uno. Comillas, así que eso es todo. ¿Esa es tu explicación? Dijo riendo con una voz seca. Incluso una IA alienígena podría tratarlo como una broma. Nivel de autoridad insuficiente. Oh, ¿cuál es mi nivel de autoridad entonces? 0. Mierda. Estoy fuera. Esta IA claramente lo estaba jodiendo, tomándolo como un tonto que pasaba. Su ansiedad ya se había ido. Quería respuestas ahora. Entonces, ¿qué puedes decirme? Preguntó cortésmente. Las funciones de Oracle disponibles en su nivel de autoridad. Muy bien. Estoy escuchando. Las funciones del sistema Oracle actualmente disponibles para usted son estado y orientación. Los detalles como la voz, la apariencia, el sentido del humor o la visualización de información de ahí también se pueden configurar en cualquier momento. Tenga cuidado de que la configuración real se haya elegido automáticamente a partir de los datos de memoria de los no es de extrañar que tu voz fuera tan dulce de escuchar. Dijiste apariencia. ¿También puedes aparecer? Dijo con una cara iluminada. Nivel de autoridad insuficiente. Comillas mierda. Juro de nuevo. Continúe por favor. La función de estado mostrará todos los datos físicos y mentales su información de la siguiente manera, atributos calculados de acuerdo con un hombre adulto completamente desarrollado. En este momento, una gran cantidad de conocimiento sobre él apareció en su mente. Podía consultarlos con un simple pensamiento. Especie, Homo sapiens, especies humanoides primitivas. Edad. 25. Altura. 180 centímetros. Peso. 87 kilogramos. Salud, saludable, pronto serás prediabético. Detén este azúcar. Tus atributos básicos son los siguientes. Tenga en cuenta que todos los atributos están relacionados entre sí. Aunque la configuración actual muestra tu estado como un juego RPG estándar de la Tierra, cabe señalar que, en la anatomía humana, una gran fuerza, por ejemplo, no puede coexistir con una baja constitución. Un alto nivel de fuerza necesita huesos adecuados y densidad muscular para ser sostenible. Fuerza. 10 puntos, hombre normal. 10 puntos. La fuerza es un valor compuesto de diferentes tipos de fuerza. Los valores de fuerza isométrica, pliométrica, excéntrica y concéntrica de cada músculo están involucrados en el cálculo final. Dos humanos con el mismo valor de fuerza pueden tener diferente fuerza muscular y complexiones muy diferentes. Un culturista de nivel mundial podría tener el mismo puntaje que un velocista de nivel mundial. El primero aplastaría al segundo en el levantamiento de pesas,
mientras que tendría un tiempo difícil para mantenerse al día con la velocidad y explosividad del velocista. Agilidad. 8 puntos, hombre normal. 10 puntos. La agilidad es un valor compuesto de los valores de velocidad de reacción, reflejos, coordinación, equilibrio, control corporal y flexibilidad. Dos humanos con el mismo valor de agilidad pueden tener construcciones muy diferentes. Constitución. 9 puntos, hombre normal. 10 puntos. La constitución es un valor compuesto de resistencia, dureza, densidad corporal, cantidad de sangre y su sistema inmunológico. La dureza puede referirse tanto a la dureza de tu cuerpo como a la de tus células. Por lo general, se correlaciona con una densidad corporal más alta y, por lo tanto, también con una masa más alta. Vitalidad. 9 puntos, hombre normal. 10 puntos. El colgante natural de constitución. La vitalidad es un valor compuesto de la vitalidad celular, su metabolismo y la eficiencia de reparación celular. Puede verse afectado por su dieta. Tenga en cuenta que la vitalidad es diferente de la duración de la vida. Por ejemplo, los ratones tienen una vitalidad fuerte, con un metabolismo muy alto, pero mueren rápido. Una habilidad perfecta para reparar el ADN podría aumentar su límite de vida, pero en la Tierra, tal habilidad es inaudita. Inteligencia. 13 puntos, hombre normal. 10 puntos. La inteligencia es un valor compuesto de la velocidad de reacción, la memoria, la capacidad de concentración, la fuerza mental, la velocidad de procesamiento, la visualización, la creatividad y muchas otras habilidades cognitivas. Tenga en cuenta que los problemas psicológicos no necesariamente se resolverían con una inteligencia superior y, en cambio, podrían exacerbarse. Percepción. 10 puntos, hombre normal. 10 puntos. La percepción es un valor compuesto de cada sentido del cuerpo de la siguiente manera: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Otros sentidos pueden existir pero están subdesarrollados entre los humanos de la Tierra. Capítulo 4. El sistema Oracle parte 2. Jake se quedó en silencio por un largo rato después de digerir tal cantidad de información. No porque no pudiera entender estos valores. Después de todo, en el siglo XXII, la tecnología de realidad virtual estaba madura y podías encontrar fácilmente un buen Brainmorph simplemente eligiendo un juego al azar con los ojos cerrados en la primera tienda de juegos de realidad virtual que te encontrabas. Precisamos cómo se ganaba la vida Jake, el rey de los procrastinadores. Como este último nunca llegó al trabajo, nunca te diste cuenta. Bueno, de hecho simplemente estaba haciendo lo que mejor se le daba, no hacer nada. Fue un poco exagerado, pero eso era esencialmente cierto. Gracias a su licenciatura en informática y cibernética, logró obtener un trabajo en la VRGF, la Federación de Juegos de Realidad Virtual. Era la referencia en materia de juegos VR. En estos días, eran más famosos que los deportes reales y cada 2 años se celebraba una competición internacional tan famosa como los Juegos Olímpicos o la Copa del Mundo de fútbol en el pasado. La realidad virtual todavía estaba lejos de ser perfecta, todavía tenías que moverte con tu cuerpo real en la vida real. Sin embargo, con equipos de buena calidad, podría tener una experiencia de juego muy inmersiva. Una cinta de correr multidireccional lo suficientemente grande podría permitirle caminar, correr e incluso saltar sin sentirse limitado por la falta de espacio. Un traje de realidad virtual apropiado con captores podría reproducir hasta cierto punto la sensación del tacto. Un conjunto de cámaras podría triangular su posición y movimientos en el juego combinado con la retroalimentación del traje VR. Si pudieras suspenderte con unas cuerdas adaptadas, incluso podrías reproducir el vuelo y las acrobacias en el juego. En cuanto a los gráficos del siglo XXI, eran impecables. Si tuviera que elegir un defecto, sería que era caro. La mayoría de la clase media baja apenas podía permitirse un casco de realidad virtual, sin mencionar el conjunto completo de equipos. Es por eso que los inversores pronto olieron una nueva oportunidad de negocio. Salas de juegos de realidad virtual. La mayoría de ellos, los que tenían mejores instalaciones, pertenecían al VRGF. Estos lugares generalmente estaban compuestos por unas pocas decenas de salas de realidad virtual completamente equipadas y una tienda de realidad virtual que vendía cualquier material que pudiera necesitar. Las competiciones o torneos de realidad virtual también se llevaron a cabo en estos centros de realidad virtual. De hecho, las trampas también existían con los juegos de realidad virtual. Especialmente con los juegos de realidad virtual. Y lo que Jake podía decir sobre esto era que él mismo también era un verdadero tramposo profesional. No, no era lo que imaginabas.
Realmente quería experimentar la realidad virtual según las reglas. Pero incluso si no hacía trampa, la gente continuaría. Tome cualquier FPS de supervivencia de batalla popular del momento. La duración media del juego fue de 45 minutos. Tu personaje podría correr fácilmente de 4 a 6 millas en un solo juego. Vistos así, los juegos de realidad virtual modernos eran la medicina perfecta para la obesidad. Cualquier tipo gordo que conocieras jugando videojuegos todo el día estaría más allá del reconocimiento en unas pocas semanas. Eso es lo que permitió que aumentara la popularidad de los juegos de realidad virtual. El atractivo de la salud y el cuerpo en forma. Por cierto, todavía se puede escuchar el eslogan publicitario: 1 hora de juegos de realidad virtual al día mantendrá alejado el exceso de peso en cada publicidad relacionada con la comida chatarra. Por un tiempo, la obesidad de hecho se retiró, pero eso fue hasta la llegada del primer tramposo. Unos años más tarde había más tramposos que jugadores honestos. Solo los centros VRGF se consideraron seguros. Por eso todas las competiciones oficiales se celebraban allí. Hacer trampa era, para ser franco, bastante simple. Había mucho contenido y tutoriales en la web que explicaban todo, paso a paso. Podrías piratear las cámaras y alimentarlas con algunos bucles de imágenes. Puede controlar de forma remota la cinta de correr o un robot humanoide con un traje de realidad virtual. Era un poco costoso y técnico, pero no imposible para los decididos. De ahí el origen de su cuerpo flaco y gordo. La pereza se combinó con ser un mal perdedor. La ironía era que trabajaba en un lugar así. Trabajó en uno de estos centros VRGF. No los más grandes, pero todavía había algunas decenas de empleados como él. Su trabajo consistía en mantener el equipo de realidad virtual y dar consejos a los clientes. El trabajo cómodo perfecto. Entonces, para volver al tema, la mecánica del juego era tan natural como respirar para él. Lo alucinante fueron las implicaciones detrás de tales datos. ¿Cómo recuperó este dispositivo toda su información? Claro, se sentía como una parte de su cuerpo, pero había una gran diferencia entre sentir que tenía una extremidad extra y tener un dispositivo alienígena pegado a tu brazo exprimiendo cada pequeño secreto tuyo. No hay necesidad de reflexionar más. La IA de Oracle explicó. Estamos fusionados hasta que la muerte nos separe. Mis intereses personales están en los tuyos. Pronto entenderás esto por completo. Las funciones de Oracle existen para ayudarte a evolucionar. Si no tiene ninguna pregunta, ahora explicaré la segunda característica de estado, conocimiento y habilidades. Jake inmediatamente se tragó las palabras en su lengua. Maldición, realmente parecía un juego. ¿Este oráculo también tenía la capacidad de extraer y ordenar tal masa de recuerdos? Tengo muchas preguntas que hacerle, pero esperaré hasta el final de sus explicaciones. Decidió con una expresión firme. Estoy encantado de escucharlo. Ahora procederé con la explicación de conocimientos y habilidades. Esta es la segunda característica de estatus. Todas las habilidades o dominios que el sistema Oracle considere lo suficientemente competentes estarán representados en su lista de habilidades. También se mostrará el conocimiento o la habilidad que consideres favorable, incluso si no tienes casi ningún conocimiento sobre ellos. Aquí está tu lista de habilidades. Otra gran cantidad de datos envolvió su mente. La incomodidad pronto remitió, pero lo que vio después de eso casi lo hizo vomitar. ¿Sus habilidades? Joder que sí, eran suyos, seguro. Este desdichado oráculo era demasiado meticuloso para su propio bien. Necesitaban hablar de privacidad después de todo esto. Dominios de conocimientos y habilidades. Procrastinación. 53.241 puntos, humano normal. 28 puntos. Competencia de gran maestro. Procrastinas como nadie. Puedes poner las cosas en perspectiva poderosamente y posponer la urgencia de cada tarea, deber o tarea. Masturbándose. ¿De verdad tengo que explicar qué tan alto podría ser el nivel de maestría viniendo de un nerd sin novia como tú? Después de X números de habilidades vergonzosas, todas más inútiles que las demás. Por fin, las habilidades y maestrías reales de las que podría estar orgulloso aparecieron en la lista. Informática. 76 puntos, humano normal. 8 puntos. Ya no estás en el nivel de principiante. Jake suspiró. ¿Te das cuenta de lo que se trata mi licenciatura, verdad? La IA lo ignoró. Ingeniería cibernética. 51 puntos, humano normal. 1 punto. Ya no eres un novato. Comunicación. 4 puntos, humano normal. 10 puntos. Estar solo durante demasiado tiempo dio a luz a la ansiedad social. Apenas puedes hablar con tus compañeros de trabajo y clientes.
Su lenguaje corporal y elección de palabras rara vez transmiten su verdadera intención. Tampoco tienes la confianza ni las habilidades orales necesarias para realizar un discurso público o celebrar una conferencia. Volteo hacia atrás. 50 puntos, humano normal. 0 puntos, no está mal, conoces algunas acrobacias para divertir a la multitud. Jake se rió entre dientes al ver esta habilidad. Era uno de los raros logros de los que estaba orgulloso. Recordó haber pasado días enteros tratando de dominar este movimiento en un trampolín. Para impresionar a algunos amigos en la escuela, finalmente logró hacer uno en terreno duro. Sin embargo, un fracaso fue suficiente para acabar con su entusiasmo. Solo una vez, no saltó con suficiente pie. Como resultado, se estrelló en el patio de la escuela secundaria frente a todos sus amigos, casi rompiéndose el cuello. Estaba tan avergonzado de no haber sentido ningún dolor. Fue la última vez que hizo una voltereta hacia atrás. ¿Quién diría que su dominio de este movimiento todavía era tan alto? Lucha. 7 puntos, personas normales. 5 puntos. No practicaste ningún arte marcial, pero tienes un lado feroz dentro de ti. No juegas según las reglas. En caso de que estalle una pelea hipotética, la ingle, la garganta y los ojos serían sus objetivos instintivos. No eres valiente, pero no tienes ningún instinto de huida. Otra habilidad extraña. No creía que lo tuviera en él. Nunca peleó con nadie, ni siquiera se molestó con sus primos, a quienes les encantaba aprovechar cada oportunidad para hacerle pasar un mal rato. No tenía una mentalidad herbívora, pero era bastante racional. Si su talento para procrastinar entra en acción, instantáneamente encontrará muchas razones que le dirán por qué pelear es una mala idea. Y no lo olvides, era un nerd. Su confianza en sí mismo era básicamente cero cuando se trataba de tener contacto corporal, amistoso o no. Todas las habilidades restantes en la parte inferior eran habilidades comunes o conocimientos básicos que todas las personas normalmente educadas deberían tener. Las acciones básicas o movimientos específicos que se consideraban dominados por lo general tenían un dominio de habilidad de 50. Incluía cosas básicas como caminar o respirar. Sin embargo, algunas habilidades de uso frecuente pueden tener un nivel de dominio muy bajo. Por ejemplo, su habilidad para cocinar. Cocina. 1 puntos, humano normal. 4 puntos. Solo sabes cómo evitar morirte de hambre. Hacer pasta o cocinar un bistec a tu gusto no es cocinar. Oeste. Hacer la cama. 1 punto, humano normal. 5 puntos. Levantar los edredones no significa hacer bien la cama. Una cama bien hecha trae orden a tu vida. El éxito comienza con una primera acción significativa. Si no se hubiera dado cuenta a estas alturas de que la IA de Oracle tenía sentido del humor, y uno oscuro, podría simplemente ahorcarse. Ahora, solo le faltaba aprender cuál era la última función, orientación. Capítulo 5. Orientación estaba ardiendo por el deseo de hacer tantas preguntas, todas en la punta de su lengua. Pero de alguna manera se las arregló para aguantar. Primero escucharía lo que la IA de Oracle tenía que decir sobre la función del último dispositivo disponible. Si está listo para escuchar la introducción de la función de orientación, ahora continuaré. Por favor, hazlo. Jake nunca había sido tan educado, ni siquiera con su superior jerárquico en el trabajo. Cualquiera podía decir de un vistazo que era un actor de mierda. Aquí estaban los 4 puntos en comunicación para ti. No podía fingir respeto aunque lo quisiera. Tenía ojos furtivos, su mueca más parecida a una sonrisa. Por suerte para él, a la IA no le importaba. Realmente parecía haber sido configurada para trabajar mejor con él. Su voz siempre era suave y melosa, aunque de vez en cuando podía percibir un vago desdén. Sin embargo, cada vez que pensaba que ella le había lanzado una púa, ella siempre adoptaba un tono formal. Casi podía imaginársela con una inocente cara de bebé. El tipo de psicópata, por supuesto. Bueno, a él no le disgustaba este escenario. Touche, tenía un lado vicioso dentro de él, pero no una chica azotadora para dejarlo pasar. Intimidar a una IA seguía siendo legal y, obviamente, tampoco se volvería loco por la broma de un programa. La función de orientación es la habilidad más importante del oráculo. Es lo que permite a los usuarios de Oracle lograr sus objetivos. Para cumplir sus sueños. El oráculo está ligado al universo en el que ha sido construido. De acuerdo con el concepto de determinismo, si tienes conocimiento de cada parámetro dentro de un sistema cerrado, puedes predecir el futuro del sistema. La nave nodriza brilló en su sistema solar hace una hora, realineando la Tierra con el modelo anterior. Por lo tanto, puede activar esta función. Un destello de comprensión lo golpeó de repente.
Comillas la cegadora luz blanca. Exclamó con un ligero júbilo. Había sentido algo raro cuando lo cegaron, pero no podía decir que le molestaba en ese momento. A partir de ahora, supo por qué. Como una luz tan poderosa, que podía viajar a través de todo el sistema solar en un segundo, no quemó sus ojos hasta la ceguera. Ahora que lo pensó con calma, solo se sintió confundido por menos de un minuto. Al menos, sintió que era bastante corto. No tenía ningún sentido cuando las personas podían quedarse ciegas para siempre con solo ver explotar una bomba nuclear a unos pocos kilómetros de distancia sin un par de anteojos protectores. Posterior a la falsa Tercera Guerra Mundial, se reportaron bastantes casos de personas que perdieron la vista. Entendió lo que implicaba la teoría determinista. Pero para que esto funcione, necesitarías una tecnología capaz de obtener todos los datos del espacio elegido al mismo tiempo. Todos los datos, incluidas todas las partículas físicas conocidas o desconocidas, todos los rayos o campos electromagnéticos, junto con una comprensión perfecta de todas las leyes físicas. Sí, también había que entender conceptos indemostrables como el alma. Hace imposible. Además, su sistema solar no era un espacio cerrado. Cualquier cometa o asteroide al azar podría volar y, por lo tanto, interrumpir el cálculo de Oracle. La única forma en que podría funcionar era si toda la Vía Láctea, como mínimo, fuera parte de su sistema cerrado. Espantoso. Has acertado. La totalidad de su universo está dentro del dominio de predicción del oráculo. Cada movimiento de materia o energía está a nuestro alcance. Cada dispositivo de Oracle como el que usa está conectado a un Oracle principal que a su vez está vinculado a un Oracle de nivel superior y así sucesivamente. De esta manera, la guía no puede ser interrumpida, excepto si. Nivel de autoridad insuficiente. Comillas o. ¡Genial! Ha pasado un tiempo. Jake maldijo, lanzando dagas a la pobre IA. No puedo decir que me lo perdí. Ahora activaré la función de guía. Solo hay 3 funciones disponibles en su nivel de autoridad actual: predicción, guía de sombras y entrenamiento. Un nuevo estallido de luz azul lo inundó. Igual que cuando sintió que el brazalete de Oracle era una extremidad que siempre tuvo, la guía se sintió como una parte real de él. Era como devolverle la vista a un ciego de nacimiento. O ver nuevos colores por primera vez. Una maravillosa epifanía. Supo de inmediato cómo funcionaban las funcionalidades de predicción y guía de sombras. Incluso un bebé de 3 meses podría usarlos instintivamente. Básicamente, lo que deseabas, la habilidad predicción te diría la forma más eficiente de otorgarlo. Cuanto más preciso sea el deseo, más específica será la adivinación. Estaba sincronizado con su mente en todo momento, anticipándose a sus deseos y movimientos para mostrarle el camino correcto. Podría haber muchos caminos dependiendo de la especificidad de sus deseos, pero el oráculo solo mostraría el perfecto. Sin embargo, Prediction no pudo responder ninguna pregunta. No podías preguntarle cosas como comillas ¿cómo estará el clima mañana? O comillas ¿qué está haciendo? Inserte cualquier nombre de su elección, en este momento. Solo podía predecir cómo lograr o obtener mejor lo que estabas anhelando en ese momento. Implicaba una acción, un movimiento. Si preguntaba cómo obtener algo inalcanzable, solo obtendría silencio. A pesar de esta restricción, las posibilidades de predicción eran amplias. No hubo absolutamente ningún problema para obtener una respuesta límpida cuando se trataba de deseos como, comillas cómo convertirse en el nuevo presidente de la Tierra. O comillas cómo hacer que mi celebridad favorita se enamore de mí en el menor tiempo posible. Sorprendentemente, cuando Jake expresó este tipo de deseos fantasiosos, obtuvo caminos válidos. No podía ver todo el proceso, pero podía ver los próximos pasos. Era una precaución para proteger su cerebro de cortocircuitos y sobrecalentamiento. No podía acceder a cada pequeño detalle, pero podía saber cuándo un camino necesitaba realizar algunas acciones despiadadas para atravesarlo hasta el final, como matar, torturar, violar y otras cosas inmorales. Inmediatamente filtró estos caminos oscuros. De ahora en adelante, todas las predicciones serían políticamente correctas jaja. Sin embargo, todavía podría meterse debajo de las faldas de cualquier actriz. Si sigue el plan correcto, por supuesto. Todavía había una cosa que lo molestaba. Petrificándolo. Todo el mundo tenía un brazalete de Oracle. Las implicaciones podrían escalar mucho más de lo que nadie podría imaginar. Tome un famoso actor o actriz, por ejemplo. ¿Qué pasaría si 1 millón de fanáticos al mismo tiempo trataran de seguir un camino para seducirlos? ¿Eran sus caminos siquiera factibles? Tal vez lo fueran, pero la tasa de éxito real ciertamente sería 0.
La otra cara de la moneda era que no podías saber cuándo eras parte del camino de otra persona. Podrías convertirte fácilmente en un trampolín, o enamorarte pensando que fue amor a primera vista, cuando en realidad todo estaba planeado. Todas estas palabras floridas que hicieron que tu corazón latiera tan rápido. Todos estos elogios justo en el punto. Todas estas adorables atenciones. Solo un plan perfectamente ejecutado, paso a paso, siguiendo la línea argumental que había sido escrita para ti. Podrías replicar que, especialmente si fueras una chica bonita, que no te encantaría que ningún chico intentara meterte en su trampa. Siento traerte de vuelta a la tierra, lo harías. Si hubiera un camino, por supuesto. Esta habilidad para cumplir deseos casi no tenía límite. Incluso si te juzgas a ti mismo como un heterosexual, o solo te gustan las mujeres rubias y flacas, el determinado te atrapará si no eres lo suficientemente cauteloso. Sin embargo, recuerda que solo haría que los caminos fueran más difíciles de seguir. No significaba que no habría ninguno. ¿Fue injusto? ¿O contra el principio del libre albedrío? Realmente no. Cuando un pobre chico feo e introvertido amaba tanto a una chica que quería suicidarse por el dolor mientras ella coqueteaba con el chico guapo de la clase, ¿era justo? Por supuesto que no. La justicia era la palabra clave del oráculo. Podrías conseguir cualquier cosa, siempre y cuando estuvieras dispuesto a esforzarte. Si fuiste seducido o pisoteado por cualquier tipo al azar, solo podrías maldecir tu mala suerte. Después de todo, también tenías un oráculo. Incluso podría desear algo como comillas como puedo protegerme o evitar que estos depredadores intenten tener sexo. Si ese fuera su deseo, el oráculo le daría un camino a tiempo completo a seguir para nunca encontrarlos. Los dispositivos de Oracle estaban todos conectados entre ellos. Adaptarían sus caminos en tiempo real, teniendo en cuenta cada cambio. Dato interesante, los caminos siempre serían factibles para ti, pero el camino ya sabía desde el principio si efectivamente tendrías éxito. Cuando daban las predicciones, naturalmente no olvidarían las predicciones del otro oráculo. Por lo tanto, la ruta siempre fue verdadera en el momento de la predicción, pero se ajustaría naturalmente dependiendo de que también pudieras ejecutarla. Jake ya podía imaginar en su cabeza las olas de caos que engullirían su mundo muy pronto. Imagínese a los asesinos en serie usando la capacidad de predicción de Oracle para evitar la persecución de los policías. Eso sería una catástrofe. Entonces, ¿qué era la guía de las sombras? Simple. La predicción te daba el plan, la guía de las sombras te mostraba cómo seguirlo. Era una versión de ti como una sombra. Haría los movimientos que necesitabas hacer para completar un camino un poco antes de que tuvieras que hacerlos. A veces, un plan puede ser muy complejo y requiere un lenguaje corporal o una expresión facial muy precisos. En estos casos no bastaba con tener una predicción con los pasos a seguir. Se necesitaba una guía. Realizaría cada paso del camino perfectamente frente a ti. Por supuesto, solo tú podías verlo. Era como un fantasma. Sin necesitar hacer una mueca específica, se le mostraría una imagen en su mente de la expresión a adoptar. Si la guía de la sombra se configuró para mostrarle los movimientos demasiado avanzados en el futuro, se arriesgó a que el plan cambiara mientras tanto, aumentando drásticamente el riesgo de fallar. Así, cuanto más reactivo eras, más cerca del presente podía estar el Shadow Guide. Tus posibilidades de éxito mejorarían, pero solo si pudieras reaccionar a tiempo y adecuadamente. Ahora, solo quedaba una función por descubrir, coaching. Lo estás escuchando en Asura Novelas Ligeras. Capítulo 6 Riesgo y recompensa. Ahora presentaré coaching, la última característica de Guidance. La IA de Oracle declaró solemnemente. A estas alturas, muchas preguntas se acumulaban en la mente de Jake. Sus piernas se retorcían en el sofá y su cabeza se tambaleaba de un lado a otro. Eso fue lo que sucedió cuando estaba perdiendo lentamente la calma. Un fuerte impulso de impaciencia le hacía cosquillas en el autocontrol, haciéndolo cada vez más difícil de ignorar. Sin embargo, sabía de alguna manera, quizás debido a su enlace mental, que la IA no quería ser interrumpida. Le costaba creer que la personalidad de su Oracle AI fuera el fruto de su propia mente, configurada para hacer que su relación fuera la más ideal y fluida. Cuando trató de recordar cuál era la mujer perfecta en sus sueños, no pudo evitar admitir que ambos tenían un punto en común. Su voz. Pero eso fue todo. No era una persona sumisa. Era introvertido, poco comunicativo. Sin embargo, aunque aún no había decidido qué tipo de mujer le gustaba, estaba bastante seguro de que no querría que ella lo ignorara como ya lo había hecho algunas veces. Sin embargo,
No modificó la configuración de la IA. Tal vez, era su legendaria pereza lo que estaba engañando a su mente. O bien, conscientemente no sabía que necesitaba una mujer así a su alrededor. Eso era aún más espeluznante, entendido de esta manera. En este caso, significaría que no tenía absolutamente ningún jardín secreto para proteger sus secretos más vergonzosos. El coaching es una de las funciones más útiles de Oracle. Te acompañará en cada decisión que tomes. Cada oportunidad, el coach te ayudará a sopesar los pros y los contras. Se puede encender o apagar a voluntad, pero acepta que no se puede desactivar por completo. El coaching es la característica de Oracle de Guidance que lo llevará a tomar decisiones significativas, lo que le permitirá convertirse en una mejor versión de sí mismo. Si la predicción y la guía de la sombra son habilidades que cumplen deseos, que solo existen para ayudar a su voluntad, el entrenamiento tiene el propósito de ayudarlo a evolucionar más. Mostrará de manera comprensible las posibles recompensas y castigos que normalmente siguen a sus decisiones, en caso de que las lleve a cabo hasta el final. De esta manera, le brinda una mejor comprensión de las implicaciones de sus elecciones. Sin embargo, eso es solo recompensas o castigos potenciales. Podrías tener un mal desempeño o cambiar de opinión a mitad de camino. Incluso cuando estás caminando por un camino, las recompensas potenciales que se muestran solo estarían bajo el supuesto de que lo logras perfectamente. De lo contrario, solo obtendrías una fracción de las recompensas completas o, si fallaste por completo, probablemente nada más que los castigos. Considere el peso de sus decisiones antes de arrojarse a un callejón sin salida. Como se mencionó anteriormente, se puede apagar. Aunque, no del todo. El entrenador siempre se mostrará cuando haya una oportunidad clave para ti. Estas oportunidades siempre estarán de acuerdo con lo que realmente buscas en lo profundo de ti mismo. Ya sea amor, riqueza, poder, reconocimiento o cualquier otra cosa que realmente desees, el entrenador siempre destacará para ti tales oportunidades cuando se manifiesten. Ahora activaré la función de coaching. Un zumbido partiendo su cabeza se combinó con la habitual masa de luz azul, a la que poco a poco se estaba acostumbrando. Una nueva ola de información asaltó su mente, arrojando luz sobre su ignorancia. Una vez más, al instante supo cómo operar el coaching. Con un pensamiento, encendió el entrenador. No pasó nada. Sin embargo, eso no significaba que nada cambiara. Intentó las mismas predicciones que antes, como cómo seducir a una actriz de su elección en el menor tiempo posible. Eligió una de una lista A, Sarah Olsen. No una mujer de su gusto, pero sí inalcanzable. La típica actriz famosa de 40 años, con una carrera exitosa, un esposo amoroso y 3 hijos. Lógicamente, una hazaña imposible. Pero la predicción todavía funcionó. El camino todavía existía, aunque ahora había una pizca de sal del entrenador que complementaba a este último. Recompensas. Seduciendo a Sarah Olsen. Habilidad de comunicación más 24. Habilidad de actuación, más 76. Habilidad de etiqueta, más 27. Autoestima, más 88. Lista de habilidades mejorando. Atributo básico, fuerza más 1, agilidad más 2, constitución más 1, inteligencia más 0.5, más datos disponibles si es necesario. Fama, más 375. Castigo. Atentados contra tu vida, muerte 51 horas después de haber superado el camino, si se intenta como es. Casarse, criar a sus 3 hijos como ama de casa. Peleas y divorcios tan pronto como dejas de seguir el camino. Infamia, más 648. Los fans de los exmaridos querrán tu muerte, junto con todos los fans de Sarah Hilton que envían a la pareja original. Riesgos, cadena perpetua, heridas, muerte, pérdida del trabajo. Probabilidad de éxito, baja. Probabilidad de fallo, muy alta. Tomó un respiro profundo. Ya estaba sudando profusamente, escalofríos en la columna cuando llegó a la parte del castigo. Si tuviera que lanzarse ciegamente a este camino, también podría dispararse una bala en la cabeza ahora mismo. El resultado sería el mismo. Se prometió a sí mismo nunca apagar la habilidad de coaching. Le gustaba tener escalofríos de vez en cuando, pero nunca jugaría con su vida. Como persona optimista, Jake preferiría centrarse en las recompensas. Realmente parece un juego. No pudo evitar pensar que el dispositivo Oracle tenía una mecánica de juego tentadora. La única diferencia era que estas recompensas no eran recompensas de quest, sino las consecuencias lógicas de recorrer un camino hasta el final. No había punto de control ni nivel de dificultad.
No podía saber todos los pasos de un camino, pero el entrenador le estaba dando algunas pistas. La primera pista fue la mejora de sus habilidades y atributos básicos. Le estaba diciendo que este camino tomaría bastante tiempo para terminar. Desde los primeros pasos que ya podía ver, tendría que seguir un duro entrenamiento para conseguir un físico al gusto de la señorita Hilton. Simultáneamente, tendría que tomar algunas lecciones de actuación en el teatro y aprender bastantes cosas. Como mínimo, necesitaría unos meses. Para ser honesto, podría obtener las mismas recompensas, menos Sarah Hilton, simplemente siguiendo los pasos de preparación. Probablemente había caminos más cortos para seleccionar, que requerían matar o chantajear tal vez. Sin embargo, él nunca los probaría. Por un lado, no era un criminal y, por otro lado, no había escapatoria con el oráculo. Los policías también tenían brazaletes Oracle. Fácilmente podrían desear comillas como puedo atrapar al culpable en el menor tiempo posible. Entonces nunca perderían tu ubicación, hagas lo que hagas, de la misma manera que una brújula siempre señalaría el norte. ¿Tienes alguna pregunta? La IA de Oracle preguntó con la misma linda voz. No había desdén oculto en él por una vez. De hecho, tenía muchos de ellos, pero se controlaba. Tendría todo el tiempo para preguntarle todo lo que deseaba saber. Primero, le preguntaría su nombre. No podía llamarla Oracle AI para siempre. Eso sería incómodo. Mi nombre es Xi. Respondió gravemente como si su nombre tuviera un profundo significado para ella. Maldición, ¿se suponía que era una IA simple? Mículo. Configurado para ser el más adecuado para él. Era una persona real. Lo dudaba antes, pero el nombre lo confirmó. Ni en sus fantasías más salvajes había soñado con un nombre extranjero tan corto. Encantado de conocerte Xi. ¿Algún apellido? Solo Xi. Coma. Veo a dónde vienes, así que te evitaré perder el tiempo. Tu nivel de autoridad es insuficiente. Nosotros, ahí somos todos peones intercambiables. Tan auténtico como puedo parecer, mis acciones están restringidas por el oráculo. Comillas, siempre dices que mi nivel de autoridad es insuficiente. Entonces, ¿cómo puedo aumentarlo? Esa era la respuesta por la que estaba ardiendo. Haciendo un buen uso del oráculo. El coach te mostrará el camino si sabes interpretar sus consejos. Conviértete en una mejor versión de ti mismo. Esa es la única forma de descubrir qué hay más allá de su pequeño mundo. Si te desempeñas repetidamente por encima de lo normal, eventualmente se promoverá tu nivel de autoridad. A Jaque se le puso la piel de gallina durante mucho tiempo después de la declaración final de Xi. Sintió la adrenalina correr por su torrente sanguíneo, haciendo que su corazón latiera más fuerte y más rápido. Si fueras proactivo, confiado y exitoso en la vida, no podrías entender cómo se siente un introvertido desilusionado con un alto coeficiente intelectual en el día a día. Era demasiado perfeccionista, demasiado asustado de ser rechazado o fallar en cualquier cosa que pudiera emprender. También era demasiado inteligente, demasiado práctico para intentar algo que no estaba 100% seguro de lograr. Su vida estuvo básicamente plagada de dudas. Este sistema Oracle estaba paliando todo esto. Fundamentalmente, su vida no cambió todavía. Pero ahora, las dudas habían sido reemplazadas por certezas. De ahora en adelante, nunca perdería su camino. Capítulo 7 Argumentos Jaque tenía tantas preguntas de las que quería las respuestas, pero al mismo tiempo, tenía tanto miedo de escucharlas. No pudo evitar pensar que algo andaba mal. ¿Cómo podrían extraterrestres tan benévolos ofrecer a todos los humanos un dispositivo que estaba tecnológicamente adelantado tantos años en el futuro? No tenía ningún sentido. Ningún regalo vino gratis. Xi invocaba sin cesar su insuficiente autoridad para negar su derecho a la verdad. Obviamente estaba escondiendo un siniestro secreto que no podía ser revelado a toda costa. Para comprender cuál era el propósito de estos brazaletes Oracle, tuvo que pensar fuera de la caja. ¿Cuál fue el efecto directo de tal regalo a largo plazo? Para una persona, fue una bendición, pero a escala planetaria, las implicaciones fueron totalmente diferentes. Ding dong. Antes de que pudiera angustiarse más, el timbre de la puerta resonó alto y claro en su sala de estar. Su timbre. No estaba esperando a nadie. A esta hora del día, se suponía que debía estar en el trabajo. Nadie tenía ningún duplicado de llave, ni siquiera su primo. Como un encerrado orgulloso, no le daría ninguna llave de repuesto a nadie, sujeto a ser sorprendido en el momento equivocado, haciendo lo incorrecto. Además, no confiaba en nadie, ni siquiera en sí mismo. Jaque se tambaleó hacia la puerta con una cara cautelosa. Pensando en el tumulto que seguramente ocurriría,
Finalmente se acobardó y volvió corriendo a buscar un cuchillo en la cocina. Luego caminó con prudencia y de puntillas hasta la puerta principal. Luego echó un vistazo detrás de la mirilla. Nadie. Molesto, caminó de regreso a la sala de estar, colapsando en su sofá. Era demasiado estrés en una mañana. Pero entonces, el timbre volvió a sonar. 2 veces seguidas. Ding don, ding don. Se incorporó bruscamente, con los ojos completamente abiertos. Esta vez, no se tomó ninguna precaución. Corrió hacia la puerta principal y la abrió de golpe. Delante de él, a la izquierda, a la derecha, todavía nadie. Cuando estuvo firmemente convencido de que el timbre electrónico estaba defectuoso, su vista periférica captó un movimiento. Una masa negra de pelo. Se miró los pies. Un hombre miserable y un gato miserable se miraron por primera vez. El primer duelo de miradas de una larga serie. Después de un tiempo indeterminado, el gato callejero apartó la mirada y entró rápidamente en el estudio. Comillas, ¿qué diablos está haciendo este maldito gato? Gritó enfurecido, corriendo tras el felino. Esta situación era ridícula. Un gato callejero tocó el timbre, esperando que Jake abriera la puerta. ¿Se había convertido su vida en una broma para siempre? Incluso los gatos callejeros podían colarse en su apartamento sin mostrarle el más mínimo respeto. Pronto, el gato callejero estaba arañando con sus garras el sofá de cuero, haciéndolo llorar lágrimas de sangre. Comillas SHHHH, lárgate de aquí. Le gritó al gato, pisoteando y haciendo ruido para estimular sus instintos de huida. Desafortunadamente, no fue un gato callejero por nada. Tenía una buena cantidad de interacciones con otros humanos y sabía cómo distinguir la verdadera hostilidad de la impotencia. Jake tiró la esponja poco después. Resignándose, se concentró en la apariencia del gato callejero. Era un gato persa del Himalaya negro. Pelo largo, piernas cortas, nariz roja y chata como si le hubieran dado un puñetazo al nacer. Echó una rápida mirada hacia abajo. Era un hombre, no hay duda de esto. Ninguna chica estaría tan despeinada y sucia. Aunque sería una bola de pelo absurdamente linda después de un buen baño, todavía tenía desagradables ojos amarillos con ranuras verticales, lo que evitaba que surgieran sentimientos compasivos. Debería simplemente atraparlo en sus brazos con fuerza y echarlo. O tal vez, debería tratar de comprometerse y darle algo de comer. No tenía croquetas para gatos, pero aún podía darle una lata de atún o algo por el estilo. Regresó a la cocina y finalmente dejó el cuchillo en el cajón. Estaba gastando una buena parte de su dinero en entregas de comida chatarra, por lo que casi no tenía comida real en el espacio de almacenamiento de su cocina. Aún así, todavía encontró algunas latas de atún en el fondo de uno de los armarios. Lo abrió, vertió el contenido en un plato pequeño y llenó un recipiente con agua. Luego los dejó en el suelo, justo al lado de la puerta principal. El plan perfecto. La bola de pelo negro ya estaba lamiendo sus labios cuando destapó la lata de atún. Por fin, cuando su tan esperada comida tocó el suelo, galopó con sus cortas patas hacia la comida. Mirando al gato engullendo la comida como si no hubiera un mañana, finalmente se relajó. Había notado el pequeño anillo negro en su pierna delantera derecha. Un dispositivo Oracle. Recordó el discurso del presidente de la Tierra hace una hora. Había mencionado todo ser vivo al hablar del brazalete Oracle. No fue un error. Mientras el gato devoraba su comida, haciendo inexplicables crujidos nada crujiente en el atún, Jake interrogó a Xi. Comillas, ¿cómo funciona el oráculo para los animales? Preguntó con una expresión perpleja. No puedes esperar que lean la pantalla de estado, ¿verdad? Es muy simple. Ella respondió con voz firme. Incluso para usted, ya sea estado, predicción, guía de sombra o entrenamiento, siempre se muestran de la manera más comprensible. Una persona orientada a las matemáticas lógicas verá números o porcentajes, un niño más pequeño leerá o escuchará palabras simples, como bien o muy bien. Un bebé tendría un sentimiento en lugar de un valor, pero algunas funciones estarían bloqueadas para evitar que se fríe el cerebro. Los animales con poca inteligencia entran en la misma categoría que los bebés humanos. Dependiendo de su forma privilegiada de comunicarse, utilizará imágenes, olores o intenciones para señalarles la dirección correcta o la solución. Sin embargo, la mayoría de los animales harán un uso muy limitado de su oracle. Los gatos, por ejemplo, a menudo ven a los nuevos gatos como enemigos o compañeros de apareamiento. Oficialmente no superan la prueba del espejo que consiste en reconocerse en el espejo. Como resultado, no aceptarán la ayuda de Shadow Guide y lo silbarán o lo atacarán. Para ellos, este Fetch es solo otro gato que no tiene nada en común con ellos.
Después de unos días o semanas, con la ayuda de Oracle como olores, feromonas y otros trucos reconfortantes, el gato aceptará su guía de sombras y comenzará a mejorar. Este gato negro es una excepción. Jake, que estaba escuchando a Xi mientras observaba comer al gato callejero, frunció el ceño después de escucharla. Las mascotas no eran tan populares como antes desde la falsa Tercera Guerra. Las croquetas para perros y gatos eran casi tan caras como la carne. En un mundo en el que la mayoría de la gente ni siquiera podía permitirse comprar ninguno de ellos, se había convertido en un lujo. De lo contrario, ¿cómo podría un gato persa sobrevivir a duras penas en las calles? Comillas, ¿quieres decir que había usado el oráculo para encontrar mi casa porque tenía hambre? Preguntó con una sorpresa no disimulada. Seguramente. Si no, sería un gato genio. Sin embargo, teniendo en cuenta que llegó poco tiempo después de que todos recibieran su dispositivo Oracle, es poco probable. Comillas, ¿puedes tener acceso a sus datos de Oracle? Puedo, pero con tu nivel de autoridad, tendrás que poner tus brazaletes en contacto. Está bien, intentemos esto mientras él está ocupado llenándose. Dijo emocionado. Jake caminó con cautela hacia el gato por nada, ya que fue ignorado por la realeza. Fácilmente hizo contacto con el anillo negro de su pata delantera derecha, uniendo sus oráculos en un abrir y cerrar de ojos. Especie, gato persa del Himalaya. Edad. 2 años. Peso. 4,5 kilogramos. El gato negro tenía atributos básicos insignificantes y estaba desnutrido. Tenía algunas habilidades propias de un gato como arañar, silbar, maullar, autolimpiarse, ronronear y otros hábitos típicos de los gatos. También era bueno cavando y nadando. No es el conjunto de habilidades típico que esperarías de una mascota interior. Después de un tiempo, el gato callejero había lamido su plato de atún y ahora tenía una mirada triste que decía que no se habría negado a un poco más. Sin embargo, era hora de que viviera. Jake no tenía ni el tiempo ni los medios para retenerlo. Incluso si tenía una licenciatura después de la falsa guerra mundial, los salarios eran bajos. Su sueldo era de $2000 terrestres al mes, pero los alimentos frescos como frutas, carne, pescado o verduras eran 10 veces más caros que a principios del siglo XXI. Entonces, como muchas personas pobres antes que él, vivía de una mezcla de proteína vegana barata y comida chatarra para mantener la cabeza en alto. Jake abrió la puerta, listo para tomar al gato en sus brazos y sacarlo afuera. Como si hubiera sentido su intención, el gato negro tuvo un rostro angustiado por un instante, pero poco después pareció animarse de nuevo. La bola de pelo sacó un objeto no identificable debajo de su alfombra de bienvenida y luego lo empujó hacia él con una expresión leal. Curioso, Jake se inclinó hacia el objeto. Era un trozo de papel arrugado que había sido empapado en saliva de gato. Estaba húmedo y frío, se veía bien para el basurero. Sin embargo, cuando terminó de desplegar el papel, su rostro cambió. Comillas $500. Capítulo 8 Encuentro comillas ¿Cómo es esto posible? Exclamó, resoplando ruidosamente. Comillas ¿El oráculo le obligó a hacer esto? Sin lugar a dudas. Dijo Xi con lo que imaginó que sería una cara muy indiferente. Comillas ¿Pero cómo? Hay una diferencia entre tocar el timbre y descubrir unos billetes, para traérmelos. No realmente. Ella refutó sin la menor vacilación. Para este gato probablemente todo se reducía a quiero estar seguro, tengo hambre o quiero que me cuiden. No necesita entender por qué hace estas cosas, siempre y cuando entienda que tiene que hacerlas para conseguir lo que quiere. Todavía es sorprendente que haya tolerado su doble guía de las sombras tan rápido. Los leones aprenden bastante rápido cuando están imitando a otro, pero naturalmente forman manadas con hasta 20 leonas y cachorros. Trabajan como un grupo social. Los gatos rara vez son amistosos o cooperativos, especialmente con gatos fuera de sus padres, hermanos y hermanas. Su inteligencia para un gato es bastante alta. Jake rodó los ojos. Había visto el atributo de inteligencia de este gato callejero. Nada de lo que pavonearse. Inteligencia. 3 puntos. Comparado con un humano, probablemente sería considerado como un retrasado mental. Estás equivocado. Xi lo refutó de nuevo. Los cerebros de los gatos y los humanos tienen una estructura diferente. Si un gato es menos inteligente que el humano promedio, también tiene aspectos en los que es mejor. Como, por ejemplo, elegir diferentes olores o el equilibrio corporal. Lo que hay que mirar es su inteligencia comparada con la de un gato normal. Tiene unos 3 puntos. Según mis datos, el gato promedio tiene solo 2. Tengo que explicarles la diferencia entre un humano con 100 IQ y otro con 150. Gracias pero no gracias.
gruñó, sin disfrutar el latigazo del sarcasmo. De hecho, visto desde esta perspectiva, este gato era un gran genio. Probablemente podrías enseñarle bastantes trucos de circo incluso antes de la aparición de los dispositivos de Oracle. De todos modos, ganó $500 hoy. Toda su ansiedad anterior se había ido, reemplazada por una alegría dichosa. Finalmente se sintió conmovido por este gato negro. Está bien, puedes quedarte aquí por el momento. Consideraré que pagaste el alquiler de este mes. Asintió al gato. No supo si el gato lo entendió, pero sus orejas que estaban hacia abajo se enderezaron de nuevo. Entonces, ¿cómo debo llamarte? ¿Alguna idea, sí? Consultó a la IA de Oracle. Con su base de datos, al menos debería tener algunas ideas para sugerir. Nivel de autoridad insuficiente. No puedo tomar una decisión en tu lugar, ella se negó a ayudar. Sin embargo, sugiero elegir un nombre que se ajuste a su naturaleza, comportamiento o características físicas. Haría que su nombre fuera más impactante. Está bien, entonces tengo un nombre perfecto para él. Estaba haciendo ruidos crujientes como locos mientras comía atún en lata, así que creo que Crunch será un nombre perfecto. El nombre ha sido aceptado y registrado por el oráculo del gato. Después de un tiempo, asociará Crunch a sí mismo. Crunch también se ha agregado en su estado de Oracle como su mascota. Le permitirá verificar su información en cualquier momento. Tenga en cuenta que Crunch también puede registrarlo como su mascota. No hay jerarquía entre especies para el oráculo. Solo niveles de autoridad. Debería alegrarse de que aún no sea lo suficientemente inteligente como para revertir el contrato entre ambos. ¿Qué contrato? Él se elevó a sus palabras con el ceño fruncido. Nada de lo que tengas que preocuparte por ahora. Tal vez sea relevante en el futuro. Es beneficioso para ti, de todos modos. Ok, ya no me importa. Me lo tomaré con calma por hoy. Pero ahora que tengo un nuevo invitado, creo que debería ir de compras un poco al supermercado. Ahí está. Como desperdicié mi día fuera, en la tienda de abarrotes. Suspiró. Hagámoslo rápido. El clima era abrasador hoy, el verano combinado con el calentamiento global había hecho que el clima se volviera más duro que nunca. Lo que antes era un clima templado se había convertido en tropical. Para hacerlo simple, estaba abrasador o lloviendo a cántaros. Jake se puso un par de zapatillas y salió como estaba, vestido con sencillez. Una camiseta blanca y jeans baratos. Excepto por su nuevo brazalete negro y brillante, no había signos distintivos. Sin tatuajes, sin piercings. Su cabello despeinado que necesitaba un buen corte quizás podría considerarse como tal. Ahora tenía que decidir qué hacer con este gato. ¿Dejarlo dentro de su casa solo? ¿O llevarlo con él al supermercado? Al final, el gato eligió por él. Tan pronto como se dirigió a la puerta principal, Crunch lo siguió como un perro fiel. Después de todo, originalmente era un gato callejero. La calle fue su anterior hogar. Deseaba como terminar sus compras en el menor tiempo posible y Prediction rápidamente dio un resultado. Apareció una aparición de sí mismo, guiándolo eficientemente. El entrenador le dio un informe rápido de los riesgos y recompensas esperados y, afortunadamente, todo estuvo bien. Eso debería ser un asunto fácil. Se supone que iba a ser. Jake se precipitó por la escalera que conducía al nivel de la calle. Vivía en el cuarto piso. Una puerta acristalada a prueba de balas impedía el acceso al interior del edificio a los no residentes. Simplemente se dio cuenta de que el gato también tenía que pasar de alguna manera por la entrada antes de subir las escaleras hacia la puerta principal. Ni siquiera se sorprendería si el gato hubiera usado el ascensor. Aunque la temperatura rondaba los 40 grados centígrados, el cielo era azul, sin nubes en el horizonte. El supermercado estaba a poco menos de 10 minutos a pie, así que tomó la decisión de caminar. La guía de las sombras que estaba saludando a un taxi se ajustó inmediatamente al cambio de opinión de Jake. Ni siquiera 3 minutos después de salir de su bloque de apartamentos, Jake se dio cuenta dolorosamente de lo vacías que estaban las calles. La nave alienígena aterrorizaba a la gente a primera hora de la mañana y ahora la mayoría se tomaba un día libre como él, optando por quedarse con sus allegados. Simplemente se dio cuenta de lo raro que era. Debería haber estado preocupado por toda esta mierda alienígena, pero aquí estaba, sintiéndose casi demasiado feliz para su propio bien. Obviamente, podía sentir que algo andaba mal con estos dispositivos de Oracle, pero que no estaba jodido en estos días. El calentamiento global, el invierno nuclear, perdió a sus padres cuando era un bebé, elige. De todos modos. Jake se pavoneaba solo en la calle y le gustaba. En cierto modo,
Experimentó una especie de libertad y paz que rara vez disfrutaba. No duraría para siempre. Al final, su compra le llevó el resto de la mañana y la mayor parte de la tarde. La tienda de comestibles estaba prácticamente vacía, solo una cajera atendía el supermercado. Jake compró muchas cosas, no solo lo esencial para gatos. Arena, croquetas para gatos, rascador, corta uñas, los consiguió todos. También compró algo de carne de res por primera vez en un año. Probablemente ya había olvidado el sabor de un buen filete de flanco. Ninguna campaña vegana a principios del siglo XXI. Todo el mundo era vegano por defecto. Considerando el precio de la carne, el ganado vivía en mejores condiciones que él. Bueno, al menos estaba vivo, mientras que este filete de res terminaría en su estómago, antes de ser defecado hasta el olvido. Sin embargo, eso no significaba que los humanos no fueran el ganado de alguna otra especie. Supervivencia del más apto. Naves extraterrestres, ¿recuerdas? Su lado paranoico se estaba manifestando de nuevo. Era hora de irse a casa. El sol todavía estaba alto en el cielo cuando regresó. Como a nadie le importaba, simplemente salió de la tienda con un carrito de compras, con la intención de traerlo de vuelta al día siguiente. Un perezoso siempre supo cómo salvarse a sí mismo. Cuando estaba a medio camino de casa, algo sucedió. Yis, meoua. Las típicas peleas de gatos. Los escuchó silbar y escupirse desde el callejón trasero a su derecha. Estaba bastante oscuro allí y contrastaba con la acera brillante iluminada por los rayos del sol sobre la que caminaba. Este buen Crunch debería haber sido uno de esos gatos orgullosos jodiendo invicto, ya que a pesar de sus piernas cortas, estaba sorprendentemente libre de cicatrices. La mayoría de los gatos callejeros tenían lágrimas en las orejas o pequeñas cicatrices en la nariz. Inmediatamente comprendió lo equivocado que estaba. Crunch estaba temblando detrás de su pierna, su cabello alisado y su espalda arqueada mostraban que estaba en modo vuelo o lucha. No encajaba del todo con su temperamento plácido anterior. De repente, se escucharon ruidos de arañazos y mordiscos, seguidos de un chillido agudo de gato. Otro gato aulló, hubo algunos ruidos apagados acercándose a ellos. Unos segundos después, una vista horrible le heló la sangre. Un gato callejero siamés salió de la oscuridad cubierto de sangre. Se arrastraba, le faltaban las dos patas traseras y un ojo. No hizo ni un metro fuera del callejón oscuro, antes de caer muerto al suelo unos metros frente a él. Entonces sucedió algo aún peor. El gato muerto fue arrastrado de regreso al interior y devorado, dejando que tanto él como su nuevo compañero gato se congelaran bajo el sol de verano. ¿Y cuál fue el monstruo que hizo esto? Un ratón. Solo un ratoncito. Capítulo 9 Eureka. Incluso mucho tiempo después de que regresaron a casa, tanto Jake como Crunch todavía estaban temblando. Sus labios estaban temblando, su camiseta blanca estaba empapada de sudor. Su rostro no tenía sangre, sus manos estaban frías a pesar de la temperatura abrasadora. Se estremeció sin parar, se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo, incapaz de controlar su miedo. Estaba petrificado. Nunca antes había sentido tanto terror. Hasta ahora, pensaba que lidiar con la fobia social diaria o la ansiedad crónica ya era el peor tipo de miedo que tendría que enfrentar. Sin embargo, Jake había sentido algo tan terrible al ver a este pequeño ratón arrastrando a un gato muerto en la oscuridad que casi se orinó. Había algo espantoso y profundamente inquietante en ver cómo un transeúnte congelado como un depredador se convertía en presa de una manera absurda. No tenía instintos de huida, por lo que no se movió ni le dio la espalda a la criatura. No es que pudiera haberlo hecho. Su corazón había dado un vuelco, su cuerpo estaba paralizado como si hubiera sido enterrado en cemento fresco. Mucho tiempo después de que el ratón se había ido, finalmente encontró la fuerza dentro de él para salir de su letargo. Ahora que estaba recuperando la compostura, pronto se dio cuenta de algunos detalles extraños. Este ratón. Bueno, ¿era un ratón en primer lugar? Después de la falsa Tercera Guerra Mundial, no era raro ver algunos animales salvajes muy mutados. Incluso entre los humanos, casi un tercio de los niños, nacidos de padres que habían sido evacuados de las afueras de las ciudades destruidas, tenían algún defecto físico o cerebral de una forma u otra. Pero estas mutaciones nunca fueron una bendición. Síndrome de Down, labios leporinos o unos cuantos dedos más no eran los peores regalos que la madre naturaleza podía darte. Nacer sin extremidades, desfigurado o sin mano, ese era el tipo de personas mutadas que podías encontrar a diario. Era aún más cierto en los distritos pobres y las tierras yermas más cercanas a las tierras baldías.
Era la primera vez que veía un animal mutado que daba mucho más miedo que sus indefensos y débiles amigos roedores. Con el contraste del sol, apenas pudo vislumbrar las características del ratón. La criatura parecía bastante pálida, casi translúcida, sus venas y arterias completamente visibles bajo su piel. Sus garras eran extrañamente gruesas y afiladas para un pequeño mamífero como este. La textura era como acero pulido, haciendo clic en el suelo mientras arrastraba al gato sin extremidades, con la cola en la mandíbula. Sin embargo, no vio mucho. El ratón era absurdamente rápido y fuerte, pero no lo suficientemente engreído como para revelarse bajo la luz del sol. Sus instintos más profundos seguían siendo los de un ratón. Sin embargo, notó una cosa anormal. De hecho, era algo que habría sido perfectamente normal incluso el día anterior. El ratón no usaba ningún brazalete de Oracle. Sí, porque este mouse no tiene ningún dispositivo Oracle. Me desconcierta comillas, no habías dicho antes que toda criatura lo suficientemente grande tenía uno. ¿Por qué se incluirían los gatos y no los roedores? Punto. Consulta de base de datos. Todos los mamíferos de la Tierra son parte del proyecto Oracle. Los roedores no son una excepción, Xi declaró con una voz apática. Jaque frunció el ceño. No era la respuesta que esperaba. Xi, tienes acceso a mis recuerdos, ¿verdad? Entonces búscame este ratón de hace un cuarto. Anomalía detectada. Se ha enviado un informe al supervisor de Oracle. En espera de una respuesta. Respuesta recibida. Jaque podía decir que algo andaba mal con esta latencia, pero esperó pacientemente. No se detectó ninguna anomalía. Dijo finalmente con un tono indiferente. Comillas, ¿qué demonios? Se partió de risa. Comillas, ¿estás seguro de que tu Oracle Overseer no necesita un poco de mantenimiento? ¿Algún buen cableado antiguo? Tus recuerdos han sido analizados por un Oracle Overseer, cuyo nivel de autoridad es mucho más alto que el mío. Llegó a la conclusión de que las patas traseras estaban dentro de la oscuridad y demasiado borrosas para validar la autenticidad de su prueba. Estás escondiendo algo, ¿verdad? Nivel de autoridad insuficiente. Comillas, ¿puedes mentir? Hizo una pregunta bastante estúpida. Si pudiera, su respuesta también podría ser una mentira. Pero aún así lo intentó. Sus sutiles silencios demostraron que la IA de Oracle estaba tratando de transmitirle un significado oculto, eludiendo las reglas de Oracle. No puedo mentir directamente. Xi insinuó suavemente. Jaque entendió de inmediato lo que quería decir. Básicamente sus silencios eran oro. Podrían disimular una verdad oculta, o engañarlo. Por ejemplo, notó que Oracle Overseer no confirmó la prueba que venía de sus recuerdos, pero Xi nunca dijo que estaba equivocado. Se avecinaba un ataque de ansiedad. Decidió mentalizarse vaciando el carrito de compras, colocando todas sus compras en el lugar correcto. Dejó la arena para gatos en el baño, luego ordenó la comida en el refrigerador, cajones y armarios adecuados. Jaque también encendió la televisión, cambiando nuevamente al canal de noticias, para poder tener un poco de ruido de fondo. Se estaba publicando un largo anuncio sobre un premio mayor de $5 millones con la Lotería Nacional, animando a todos a probar suerte en este juego de dinero. Al principio, todavía estaba ordenando su apartamento, por lo que no pensó mucho en esto. Pero, mientras vertía croquetas en un tazón para Crunch, se congeló, su rostro se arrugó. Presa del pánico, involuntariamente le dio una patada al gato negro que en realidad le frotaba la pierna y ronroneaba como un motor V6, babeando por su futura comida. Era un idiota. Un jodido idiota. ¿Qué era tan bonito con estas pulseras Oracle? La capacidad de predicción, por supuesto. Entonces, ¿cuál era uno de los deseos más populares entre los seres humanos? Hacerse rico, obviamente. Entonces, ¿cuál era la forma más fácil de obtener mucho dinero sin hacer el más mínimo esfuerzo? Ganar el premio mayor en la lotería o en el casino. Y, sin embargo, hubo un hic. Si todos hicieran el mismo deseo, el camino se volvería imposiblemente difícil de transitar. Revisó en su teléfono inteligente, todavía tenía una hora para apostar todo lo que tenía en esta lotería de la noche. Pidió 2 deseos primero. La primera fue que deseaba ganar mucho dinero de la manera más rápida. La segunda era que quería llevarse el premio mayor de la lotería de hoy. Desafortunadamente, tenía razón. Era demasiado tarde. Muchas personas probablemente tuvieron la misma idea que él y apostaron todo lo que tenían en su poder al sorteo ganador de la lotería, ya que la guía de las sombras señaló los números de la lotería en orden. Esta noche miles de personas como mínimo ganarían el premio ganador. Dividido entre ellos no sería mucho.
Sin embargo, el futuro de su cuenta bancaria no era tan sombrío. Todavía había reaccionado bastante rápido y, por suerte para él, era un poco más educado e inteligente que la persona promedio. El camino desde su primer deseo, a pesar de lo poco claro que era, le aseguraba ganar más que apostando estúpidamente en la lotería. Jake expresó algunos deseos más, variando la duración y la cantidad de dinero cada vez. Había una manera de ganar 9 veces su participación invirtiendo en el mercado de valores. Sus ahorros eran solo unos pocos miles de dólares, pero podía pedir prestado a su tío y primo. Nunca se atrevió a pedirle dinero a su tío Calen, y menos a Anya. Ya tenía complejo de inferioridad por haber desperdiciado las expectativas de su familia, por lo que exigir algo de dinero sería lo mismo que admitir que tenían razón. Cuando salió de la casa de su tío, fue para demostrarles que podía tener éxito solo, pero también y sobre todo para evitar sus miradas críticas. Esta vez, la situación era diferente. Tenía un plan real. Solo tenía que seguir el camino del oráculo, paso a paso y estaría bien. La capacidad de entrenamiento reconoció que este plan era a prueba de riesgos. Todas las luces eran verdes. Sacó su smartphone, seleccionó el número de su tío y lanzó la llamada, que llevaba meses sin usar. Unos segundos después, la voz cansada de su tío resonó en su sala. Jake. Es una gran sorpresa ver que me llamas. ¿Qué pasó? ¿Te dejaron? ¿Verdad? Joder, ¿por qué tendría que llamarte si me dejaron? Su mal genio estalló al instante. Su tío hablaba tan mal como recordaba. Jaja, está bien, ¿por qué me llamaste entonces? Me extrañas. Calen bromeó, fumando un cigarro que obtuvo de algún lugar que solo él conocía. No era fácil conseguir cigarrillos en el siglo XXI, por no hablar de puros. Para motivar a la gente a dejar de fumar, el precio de una cajetilla de cigarrillos había ido subiendo años tras años hasta convertirse en un bien de lujo. Todavía era anhelado por los ciudadanos de clase baja, pero no podían pagarlo a menudo. Necesito dinero. Dijo la verdad. Sabía que su tío odiaba perder el tiempo. Después de un largo e inquietante silencio, la conversación finalmente tomó el rumbo que él deseaba. ¿Cuánto necesitas, muchacho? Preguntó Calen seriamente. ¿Cuánto me puedes prestar? Los necesito ahora mismo. Mira tu cuenta bancaria en 10 minutos. Hasta pronto, Jake. Cuídate. Adiós tío y gracias, no te arrepentirás. Jake prometió. Lo sé. Colgó. Por fin había llegado el momento de ganar algo de dinero fácil. Capítulo 10. Buenas noches. Jake esperó estoicamente a que pasaran los 10 minutos. Una punzada de impaciencia se acumulaba lentamente en su interior, pero aún así mantuvo la calma. Cuando se acabó el tiempo, se apresuró a revisar su cuenta bancaria con su teléfono inteligente. ¡Excelente! De $3.200 o algo así al principio, ahora tenía más de $40.000. El tío Calen era bastante confiable. Ese fue uno de los aspectos buenos del siglo XXI. El dinero en efectivo tenía un uso muy limitado, ya que por encima de unos cientos de dólares había que justificar el origen al hacer un depósito en efectivo. Esta ley cortó de raíz cualquier posibilidad de manipular sus impuestos a utilizar dinero fácil de lavar. En estos días, la mayoría de las transacciones ahora se hacían con tarjetas de crédito. La ventaja era que era rápido y sencillo. Siempre que su cuenta corriente esté en buen estado y usted, como cliente, sea lo suficientemente confiable, básicamente podría realizar una transferencia de cualquier monto en su poder al instante. Siguiendo a la guía de las sombras, ahora debería llamar a su prima Anya, pero sabía que ella no era tan rica como su tío. Ella solo le prestaría unos pocos miles, y comparado con su fortuna ahora era insignificante. De ahora en adelante, era hora de ejecutar el plan. Era lo más anticlimático que había hecho nunca. Estaba tan ansioso por la idea de multiplicar la suma anterior de dinero que se había imaginado a sí mismo como un comerciante increíble. La realidad era aburrida. Invertir en bolsa se podía hacer desde su smartphone y así lo hizo. Imitando a su Shadow Guide, hizo clic ciegamente en un oscuro y aleatorio anuncio de puesta en marcha y, eso fue todo. El camino todavía estaba activado. El entrenador no se dio por vencido a la hora de recorrer un camino hasta el final. Solo sabía que ganaría en poco tiempo cerca de $400.000. Naturalmente, fue una ocasión única. Debido a la aparición de los dispositivos de Oracle, el mercado de valores se derrumbaría pronto. Bueno, en realidad no se estrellaría, pero se volvería realmente tranquilo. Nada de especulaciones, inversiones arriesgadas ni tratos turbios para manipular el mercado. No había nada que especular.
Todo lo que un hombre de negocios inmoral intentara influir en los tipos de cambio o en las acciones se consideraba un fracaso. Con el oráculo, a excepción de algunos retrasados, nadie caería en ningún esquema dudoso. La misma historia para los casinos. Las máquinas tragamonedas deberían haber sido una de las formas más fáciles y divertidas de ganar una gran suma de dinero en efectivo en una noche, pero la mayoría de los propietarios de los casinos eran hombres de negocios despiadados. Una noticia de última hora ya anunciaba que casi el 90% de estos establecimientos habían cerrado. Ya estaban buscando una manera de volver a cablear sus máquinas tragamonedas para engañar a la capacidad de predicción. Bueno, podrían seguir soñando. Si esta tecnología alienígena hubiera sido tan fácil de contrarrestar, los humanos la habrían inventado ellos mismos. No obstante, todavía existía la posibilidad de que existiera tal camino, lo que permitiría a estos millonarios adaptar sus juegos de dinero basados en el azar a la nueva tendencia. Su lema siempre sería seguir ordeñando una vaca lechera hasta que no quede nada. Al final, exhausto por todo lo que pasó ese día, Jake cocinó demasiado su bistec. Una amarga lágrima cayó mientras masticaba un trozo de carne dura como botas viejas. Comparativamente, Crunchy disfrutaba de su nueva vida. El gato engulló alegremente su croqueta, con ruidos de crujidos que rompían el silencio sin parar. Se cepilló los dientes y luego se fue directamente a la cama. Todavía era temprano, pero necesitaba este sueño para digerir todas estas cosas nuevas. El día siguiente sería su primer día de trabajo con el brazalete Oracle. Al principio le costó bastante relajarse, ya que tenía la impresión muy clara de que lo observaban. Los ojos de Xi siempre estaban sobre él. Cuando finalmente comenzó a perder el conocimiento, felizmente contando ovejas, surgió un pensamiento que lo trajo de regreso de su tierra de ensueño. Comillas, ¿Xi? ¿Estás durmiendo? Sondeó como un idiota, sabiendo ya la respuesta. No tenía ningún buen abridor para romper el hielo de todos modos. No hubo respuesta, pero de alguna manera sintió un desprecio casi tangible que surgía de su dispositivo Oracle. Soy una IA. No necesito dormir. Comillas, por supuesto que no. ¿Pueden aburrirse? ¿Cómo se mantienen ocupados? Preguntó con curiosidad. Nivel de autoridad insuficiente. Comillas, lo que sea. Reflexioné sobre algo. Nadie puede ver mi sistema Oracle ni mis caminos, ¿verdad? Eso es verdad. Para todos los demás, lucirás igual pero con un nuevo brazalete negro brillante en tu muñeca derecha. Si lo decides, incluso puedes disimularlo debajo de tu piel, pareciendo así perfectamente normal. Comillas, es por eso que Oracle Overseer negó la posibilidad de que este mouse no tenga un dispositivo Oracle. De repente recordó que el brazalete podría haber sido invisible bajo la piel del ratón, aunque esta última piel era bastante translúcida, por lo que era poco probable. Un mamífero de baja inteligencia nunca sería capaz de ocultar conscientemente su dispositivo Oracle. Solo los animales con un cerebro altamente evolucionado tendrían una posibilidad remota de lograr tal hazaña. Los pulpos gigantes y los cachalotes definitivamente pueden hacerlo. Algunos simios, delfines, ballenas, elefantes también. Tal vez algunos loros o cuervos, pero ciertamente no un ratón. En comparación, una rata tiene más posibilidades de tener éxito. Básicamente estaba admitiendo que había algo mal con este roedor. De todos modos, no tenía intención de tener una pesadilla esta noche. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí, viendo los caminos. Comillas, ¿hay alguna manera de saber cuando las acciones de alguien están guiadas por la guía de las sombras? Se preguntó, pensando espontáneamente en algunas formas. Solo hay una manera segura. Ponga su dispositivo Oracle en contacto con el brazalete del sospechoso. Pero Oracle AI o el propietario pueden negarle el acceso a su sistema si su nivel de autoridad es insuficiente. Espera. Jake se agitó al escuchar esto. Comillas, quiere decir que cualquier persona con un mayor nivel de autoridad podría verificar mis rutas y datos en cualquier momento. Eso es una violación de la privacidad. Es más complicado que eso. No toda la información es accesible para el que inicia el contacto forzoso. Tus recuerdos están a salvo, puedo garantizar eso. Tampoco se pueden ver otros shadow guides y paths. Sin embargo, se puede ver el estado y el número de caminos transitados actualmente. No es tan malo como lo imaginé por un momento. Suspiró con alivio. Entonces, ¿cuáles son las formas no seguras de saber cuando alguien sigue un camino? Observación. Mirada vacía, latencias en la reacción o comportamiento anormal en la respuesta, ojos enfocando o moviéndose de izquierda a derecha como si estuviera leyendo, etc.
Si miras con suficiente cuidado, verás que aparecen defectos de forma natural. Los caminos son excelentes herramientas para cumplir tus deseos, pero no puedes volverte demasiado dependiente de ellos. Dado que todos los seres vivos de la Tierra tienen un oráculo que los ayuda, pronto se dará cuenta de que Prediction y Shadow Guide no son todopoderosos. Son solo herramientas. Un mono usará un rifle como palo. No seas el mono. A medida que te mejoras más y más, se te abrirán nuevos caminos. Así que de ahora en adelante, no puedes ser flojo como siempre lo has sido. De lo contrario, se quedará atrás en la línea de salida. La advertencia de Xi se repitió en un bucle dentro de su cabeza, mientras bostezaba. Por fin, los brazos de Morfeo venían por él. Buenas noches, Xi. Dijo medio dormido. Ella respondió en voz baja unos minutos más tarde. La respiración serena de Jake mostraba lo profundamente dormido que estaba. Buenas noches, Jake. Espero que aún puedas dormir en paz así cuando sepas lo que depara el futuro para tu planeta. Jake nunca escuchó su última oración, su conciencia ya se había llevado el viento de la somnolencia. Lo estás escuchando en Asura Novelas Ligeras.